Buen día a todos. Pues bueno, estamos en nuestra clase en vivo. Ya les avisé por el grupo de WhatsApp a ver si alguien se puede conectar. Solo Avi me compartías que no ibas a poderte, por la distancia en la que estabas y la poca conectividad, no te ibas a poder pues conectar a esta sesión en vivo. Pero bueno, pues ya les di la opción de si alguien se quiere ir uniendo a la sesión en lo que estoy dando la explicación nuevamente del tema del día de hoy de matemáticas aplicadas, pues bueno, les doy acceso, ¿sale? Entonces, pues para ir avanzando con nuestra clase en vivo, miren, ya está por conectarse Clara. De una vez vamos dando acceso. Bueno, pues por alguien más y de los que están en el grupo se quiere ir conectando, pues le voy dando acceso. Hola Clara, buen día. Hace ratito ya no sé si me escuchabas o no. ¿Sí me escuchas? Hola, hola Clara. No sé si sí me estás escuchando, Clara. Sí, sí, igual. Ok. Te voy leyendo ahí en el chat, ¿eh? ¿Sí me escuchas? Ok, de acuerdo, Clara. Pues bueno, vamos a empezar. Por ahí Avi me decía que no, estaba creo que fuera de la ciudad y no alcanzaba a conectarse, no tenía buena conexión. Pero pues podemos empezar nosotros. De todos modos, en la clase grabada y estas clases en vivo, pues las voy a estar subiendo. Pues vamos a empezar el tema del día de hoy, Clara, de esta materia de matemáticas aplicadas. Estamos ya prácticamente al cierre de esta materia y hoy vamos a ver las depreciaciones. La semana pasada hablábamos de amortizaciones y a veces se confunde este término de amortización y depreciación, pero la amortización, dijimos, va más enfocada a activos, perdóname, a pasivos, ¿no? A créditos. Y por eso esa tablita que veíamos, ¿no? De cómo hacer las amortizaciones para saber exactamente cómo se va a ir pagando el interés y el pago a capital, que el capital pues es lo que me prestaron como crédito, ¿no? Y en el caso de la depreciación, va aplicada para activos fijos, ¿sale? En los temas contables, el activo fijo, como maquinaria, equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario, tiene una vida útil por cierto tiempo. Entonces, contablemente tenemos que considerar la depreciación, que es eso, es la pérdida de valor de ese bien, y contablemente pues tenemos que registrarlo en libros, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene también beneficios fiscales, ¿no? En donde es importante tenerlos identificados porque también tiene una repercusión en esa parte de pago de impuestos. Pero bueno, ese es el tema que vamos a ver. ¿Por qué matemáticas aplicadas? Porque vamos a ver estas operaciones básicas que se ocupan dependiendo del tipo eh, o de modelo de depreciación que se utiliza en la empresa en la que tú vayas a estar trabajando. ¿Sale? Son operaciones básicas, pero son importantes para poder, aplicando matemáticas a un tema financiero, el poder tener un control de estos bienes. ¿Sale? Ese es el objetivo general de la sesión del día de hoy. No sé si tengas alguna duda, algún comentario, que fue de lo que yo también incluso le dejé investigar de tarea. ¿Sale? Entonces, igual que hace ratito en otra materia, Clara, cualquier duda, comentario, por favor, escríbelo en el chat, ¿vale? Bien, no sé si ya ahí ves mi pantalla. Voy a poner también mi apuntador, ¿ok? Vale, entonces, si ya la ves, voy a poner aquí mi apuntador. Listo. Pues bueno, ahora sí, ya entrando de lleno al tema, vamos a ver entonces qué es la depreciación, los tipos de depresión que hay y algunos ejemplos, ¿ok? En cuanto a la definición,
lo decía ya en un principio, es un método contable y decimos estándar porque pues prácticamente la contabilidad aquí en China pues tiene las mismas reglas, ¿sale? Eh, Esto permite a las empresas dividir el costo inicial de los activos físicos o los activos fijos, así les llamamos activos fijos, todos los físicos, entre la cantidad de años que se espera utilizarlos, porque van perdiendo su valor año con año y por lo tanto, pues ya no van a tener en cierto momento una utilidad. ¿Ok? Eh, Como conclusiones importantes o puntos importantes a considerar en este tema es que las empresas utilizan la depreciación para distribuir el costo de esos activos costosos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos equipo de transporte, maquinaria, ¿sí? Edificio, etcétera, ¿no? Eh, o como infraestructura de una inteligencia artificial o equipos de fabricación. A lo largo de varios años, en lugar de asumir el impacto contable, cuando se realiza la compra, pues bueno, se considera en este caso cómo va a ir disminuyendo este valor. También ayuda a hacer coincidir el costo de los activos con los ingresos que generan a lo largo del tiempo, proporcionando una mejor imagen del desempeño financiero de una empresa. Y también las empresas pueden elegir entre varios métodos de depreciación, que ahorita los vamos a ver más adelante, cuál es el que vas a aplicar, ¿no? Incluidas las opciones lineales y aceleradas, dependiendo de cómo quieran dividir los costos a lo largo de la vida útil de un activo. Esto pues tiene unas regulaciones, te decía, y que son una base estándar para poder aplicar este método de depreciación. Y a cada empresa definirá cuál es el método que va a aplicar. Y bueno, si bien la depreciación reduce las ganancias reportadas en el papel, porque recordemos, o sea, va a ir perdiendo su valor los activos fijos. Entonces, en tu balance general, pues claro que vas a tener una disminución, ¿no? Pero bueno, al final es un gasto no monetario y no afecta al flujo de la caja real de una empresa, porque pues al final la inversión ya se hizo, se compró maquinaria, se compró mobiliario, se compró equipo de cómputo, equipo de transporte, y ahí está. ¿Sale? No, no me hace perder dinero, pero sí contablemente va a haber una disminución de ese valor de ese bien. Y hasta lo vemos cuando tú, por ejemplo, si compras un vehículo de agencia, cuando lo sacas de la agencia, ya en automático pierde su valor. Ya no lo puedes vender al mismo precio, ¿sale? O con las mismas situaciones que implicaba, ¿no? Cuando tú lo compraste. Eh, Dependiendo cómo fue el pago, ¿no? Si lo hiciste a crédito, pues claro que aumentó mucho más por intereses, o si lo compraste a contado, pues difícilmente alguien te lo va a poder pagar así en un solo momento, ¿no? Sobre todo si es un gasto muy amplio. Pero bueno, eh, al final el bien ahí está, solo lo que es importante es tener contablemente el valor, ¿no? De tus activos fijos para poder tener un balance general pues bien identificado y en este caso con los registros correctos. ¿Sale? Bueno, no sé si aquí tengas alguna duda de este concepto general, de lo que implica una depreciación, Clara, ¿no? Ok, bueno, cuando las empresas realizan inversiones importantes en activos fijos, pregunta, ¿no? Siempre haces esto como administrador, ¿cómo deberían registrar estos gastos masivos? En lugar de asumir el impacto total de antemano, la depreciación permite a las empresas distribuir estos costos a lo largo de los años del uso del equipo. Eh, Aquí vamos a poder ver, en resumen, los principales conceptos involucrados en el tema de depreciación. Primero, número uno, que deben de ser todos los activos tangibles a los que se les va a poder aplicar la depreciación, ¿sale? Cuya vida útil se prevé superior a un año. A menudo son denominados como activos fijos o activos de capital.
Aquí importante, el terreno no se deprecia, es el único de los activos que no se deprecia, ¿sale? Ya que se considera que tiene una vida útil ilimitada. Al contrario, el terreno va aumentando su valor, o hay un concepto que se llama plusvalía, ¿no? Si tú compras un terreno, y alrededor se construyen carreteras, un metrobús, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Estado de México, un Mexibus. O hay tiendas comerciales, o hay más viviendas, eso le va aumentando el valor al terreno versus a un edificio. Un edificio sí, por el paso del tiempo se va desgastando, ¿sale? Bueno, entonces solo esto es importante porque, número uno, todo lo que se va a depreciar son activos tangibles, a excepción del terreno. Otro concepto importante es la vida útil. Es el periodo estimado de tiempo que el equipo será productivo para la empresa, que no necesariamente equivale a su duración, sino al periodo que se espera que se utilice esa empresa específica. La vida útil suele estar determinada por las normas contables o las regulaciones fiscales. Es decir, para cada tipo de bien ya existe un número de años específicos como vida útil para que contablemente lo podamos registrar. ¿Sale? Eh, Eso no implica que cuando ya pasa este tiempo, estos años, ya el bien es inservible, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, un vehículo, si lo depreciamos a 5 años, es decir, durante esos 5 años va a ir perdiendo su valor ese vehículo, pues bueno, no implica que pasando esos 5 años el vehículo ya no sea inservible. Contablemente ya no es útil, ¿no? Entonces, lo que hacen las empresas es renovar su equipo de transporte, comprar uno más actual. ¿Qué hacen con esos vehículos que ya contablemente no tienen valor? Pues los ponen a la venta, ¿no? Hay algunas empresas que incluso los ponen a la venta a los mismos colaboradores a un valor muy bajo. Y esos ingresos que tienen por esos equipos se ponen como otros productos, ¿sale? O otros ingresos dentro de la parte del estado de resultados. No sé si te acuerdas, Clara, no me acuerdo si pues vimos esa materia, ¿no? De contabilidad básica, ahí hablábamos de los estados financieros, ¿no? Entonces, en el balance general vamos a ir viendo la disminución de valor de estos bienes, de estos activos fijos. Y en el estado de resultados, si es que se venden estos productos, los estamos vendiendo cuando pierden su valor contable, se meten como otros ingresos, ¿sale? Pero pues cuando ya al final la empresa los vende. No sé si aquí tengas alguna duda de esto, ¿no? Ok, Clara. Si tienes alguna duda, por favor no te preocupes, la puedes escribir aquí. Otro concepto es el costo. Esto incluye el precio de compra y cualquier gasto para preparar el activo para su uso, ¿no? Ejemplo, el envío, la instalación, configuración, etcétera. Ya en el costo de lo que a mí, como organización, cuando yo compré un vehículo, pues todo lo que implicó, el gasto que implicó, ¿sale? Para poder ya tenerlo operando, ¿no? No sé, si hablamos de un equipo de transporte, pues ya totalmente el vehículo en mi centro de trabajo, ¿sale? Para que ya pueda estar operando. Eh, Ahora, ¿por qué es importante la depreciación? Bueno, pues estos son los puntos importantes de una depreciación. El principio de correspondencia. ¿A qué se refiere esto? Este principio de larga data en contabilidad significa que los gastos deben reconocerse en el mismo periodo que los ingresos que ayudan a generar. ¿Esto qué significa? Pues que básicamente yo tengo que tener esa paridad, ¿no? De haber, oye, un bien me costó un activo fijo, no me costó 100,000 pesos. Ok, si yo voy teniendo una pérdida de ese vehículo, ¿sale? Al finalizar cierto número, o sea, si se va a depreciar un 20% porque son 5 años lo que va a tener vida útil ese vehículo, ok, voy a restarle ese 20% del valor año con año, ¿sale?
Por ejemplo, para el siguiente año ya no voy a declarar un activo fijo de 100,000 pesos, sino uno de 80,000. El siguiente, uno de, si voy de 20 en 20, ¿no? El 20%. El siguiente año ya no va a ser 80 lo que voy a poner o voy a declarar en mi activo fijo, ¿no? De ese vehículo. Ya van a ser 60, luego 40, luego 20 y hasta que llegue a valor no a cero, sino a un peso. ¿Sale? Pero bueno, este, a ver, permítame tanto, ¿eh? Disculpa, claro, que estaba aquí una llamada y estaba muy fuerte el volumen. Pero bueno, eh, no sé si quedó claro ahí cómo te lo explicaba. El tema del principio de correspondencia. Ay, otra vez. Permítame. Listo, ahora sí ya. Otro de la importancia que tiene la depreciación es una mejor representación de la posición financiera de una empresa. Asimismo, proporciona una representación más precisa de la posición financiera y el desempeño de una empresa. ¿Ok? Otra de las importancias que tiene el poder aplicar la depreciación es los beneficios fiscales. La depreciación es un gasto, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene un desgaste físico tu bien y entonces eso es deducible de impuestos. Entonces eso es algo a favor de las empresas. Esto reduce la base imponible y por lo tanto la cantidad de impuestos que deberá pagar una empresa. Entonces por eso es que sí se debe de contabilizar. Todo lo que sea eh, acuérdate, el recurso financiero de una empresa como administradores es fundamental que lo cuidemos. Si de alguna manera podemos tener justificado, ¿no? El poder decir que de mis bienes estoy teniendo desgastes y por lo tanto después una renovación y también lo que implica de gasto para mí como empresa. Acuérdense que todo lo que son gastos para la operación de tu empresa o el giro de tu empresa, eso es deducible de impuestos. Y entonces eso permite que todos los gastos que yo tenga como organización los pueda yo disminuir de mi pago de impuestos, ¿no? Porque pues eso es una forma de poder también eh, pues tener beneficios fiscales. Recuerden que entre más gastos tenga, eh, que se mide versus tus ingresos, pues es como se va a determinar el pago de impuestos, ¿sale? Por eso a veces los contadores buscan por todos lados los documentos que sean válidos para poder determinar qué es un gasto, ¿sí? Por eso las empresas siempre buscan facturar, buscan tener, en este caso, estos documentos que sean eh, aceptados para poder identificar como un gasto de operación y por lo tanto, pues, claro, me puedan hacer frente a mis ingresos que digan, ok, tuve tantos ingresos, pero fueron tantos mis gastos, por lo tanto, tengo que pagar menos impuestos. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengas alguna duda clara de lo que te menciono de este tema, ¿no? Ok. Eh, bueno, el otro beneficio, la importancia que tiene la depreciación es la gestión de activos de la empresa. Es decir, la depreciación nos permite, a ver, si un bien como un equipo de transporte se va a depreciar en 5 años, ¿sale? Y en 5 años no va a ser contablemente, no lo puedo contemplar. Entonces, tengo que hacer una renovación y debo de tener contemplado el gasto que voy a hacer por la compra de nuevos equipos de transporte, ¿no? Entonces, eso me permite también tener una planeación de mis gastos que voy a tener para siguientes años. Eh, lo mismo pasa si tengo que renovar equipos de cómputo, ¿no?
cambiar mi maquinaria, etcétera, 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 ¿sale? Pero bueno, eh, ¿cómo se valoran los activos? Estos aspectos de la depreciación se utilizan para rastrear el valor de un activo a lo largo del tiempo. Y bueno, podemos tener estos conceptos como la depreciación acumulada. Esta representa la cantidad total depreciada desde su compra. Por lo tanto, si una máquina de 50,000 se deprecia 10,000 al año, su depreciación acumulada sería de 30,000 al cabo de 3 años. ¿Por qué? Porque va de 10 en 10, ¿no? Entonces, como te explicaba hace ratito, en el equipo de transporte, ¿no? Ya no voy a estar registrando contablemente el mismo valor que me costó al principio, ¿sí? Sino año con año voy a tener que disminuir ese valor, ¿sale? Pero tiene que estar registrado en mis estados financieros esas depreciaciones para que se vea ahí exactamente qué tipo de activo fijo es y la cantidad que está disminuyendo, ¿sale? El valor contable o valor en libros es lo que yo ya voy a ver cada año, ¿no? Cómo se va a ir disminuyendo. Por ejemplo, el valor contable de la maquinaria que estábamos platicando aquí, después de estos 3 años, ¿sí? Solamente ya no voy a representar con 50,000 el valor de mi máquina, sino con el valor de 20,000, ¿sale? ¿Por qué? Porque prácticamente te decía, voy a ir descontando estos 10,000 con los que se va a ir depreciando año con año, ¿sale? Y el valor contable o el valor en libros es lo que voy a tener ahora solamente. Dices, oye, pero ahí está mi equipo de transporte o está mi maquinaria, ¿no? Pero el valor en libros ya no es el mismo. Por eso las empresas no les conviene tener o seguir usando sus activos fijos, ¿sale? Si contablemente ya no tienen valor, ¿ok? Eh, Porque pues ya lo vimos arriba. Si yo tengo la oportunidad de que contablemente pueda hacer un gasto y ese gasto sea deducible, pues si es necesario para mi operación, pues bueno. Y entonces lo que yo ya no voy a utilizar, pues lo vendo, ¿no? Y me entra como un ingreso para poder hacer frente a esa otra deuda. No sé si me explico, Clara. Yo vendo lo que ya contablemente no tiene valor, pero voy a recibir un ingreso y esos mismos ingresos los puedo ocupar para tener un gasto que voy a poder hacer efectivo como deducible de impuestos, que me va a generar menos impuestos y se compensa. Entonces, no sé si queda claro, Clara. Tengo ya maquinaria más moderna, tengo equipo más moderno y no pierdo nada a que me siga utilizando la misma máquina de antes, de hace muchos años, y no tiene sentido. No sé si me explico, y me vuelvo menos competitivo en mi operación, mi transporte se descompone a cada rato, ¿no? Mi equipo de transporte que sale dando mantenimiento versus a uno nuevo. Entonces, por eso es que funciona así el tema de depreciación. Es una ayuda para el tema de los administradores como nosotros, el de entender esto, y claro que lo hacemos a través de nuestros contadores, ¿no? Para que lleven estos registros y nosotros tomar decisiones, Clara, como administradores, ¿sale? Ahora, la base de depreciación o costo depreciable no se trata del costo original, ¿sí? Los 50,000 que me costó, ¿sale? Eh, es utilizado para calcular la depreciación, sino de la base de la depreciación. Se calcula de la siguiente manera. Es el costo, que serían estos 50,000, menos el valor de rescate, que ahorita vamos a ver qué es el valor de rescate, ¿sale? Y eso me va a dar en la base depreciable. Ahorita también igual vemos qué es la tasa de depreciación. La tasa de depreciación es el porcentaje al que se va a ir depreciando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si una empresa prevé una depreciación de 1,000,000 durante su vida útil y la depreciación anual es de 200,000, la tasa de depreciación es del 20%. ¿Por qué? Si tú divides el costo total de lo que tengo yo de mis transportes, ¿no? Y va a ser en este caso, porque pues es a 5 años, si yo lo divido el millón entre los 200,000 que va a ser en monto, la tasa o el porcentaje de depreciación es el 20%, ¿sale? Porque si tú divides el millón, ¿sí? Entre 5 te va a dar 200,000, ¿sí? Y esos 200,000 representan el 20% del valor total de mi bien, de mis activos, ¿no? Que tengo de esos activos fijos.
Aquí hablemos que a lo mejor son equipo de transporte. No sé si queda claro aquí de esta parte la tasa de depreciación, que es el porcentaje, no el monto, el porcentaje. Me puede sacar hasta también con una regla de tres. Si mi total, tengo, no sé, compré 10 camionetas. Esas 10 camionetas es 1 millón de pesos. Ese es mi 100%, ¿ok? Si es a 5 años, ¿sí? ¿Cuál va a ser en este caso eh, el porcentaje, ¿no? Que tengo o lo que va a representar, ¿sí? Y en este caso son 200,000 pesos que en porcentaje me va a representar del 100% el 20, ¿sale? No sé si queda claro, Clara. Ah, ok, también estoy leyendo tu comentario. Sí, exacto. Dice, recuerdo otra materia, vimos ese tema y dijo la profesora que no perdemos, al contrario, ya le sacamos el beneficio al bien. Es exacto, ¿sale? Y al contrario, te sigues modernizando y sigues teniendo tus activos fijos que te van a permitir seguir operando, ¿no? Y más actuales. Entonces no pierdes nada. Y en este caso de la tasa, pues es el porcentaje que se va a ir depreciando. Simplemente es eso. El valor de rescate es lo que la empresa espera recibir por el activo. Si se vende, se desecha o se intercambia. O sea, raro es que lo desechara, ¿no? A menos que si fuera ya algo totalmente obsoleto, pero normalmente no es así. Generalmente, cuando más larga sea la vida útil, menor será el valor residual. A veces el valor de rescate es cero, ¿sale? Pero es muy poco común, ¿eh? Normalmente sí, eh, claro, si de repente no se hizo la venta en tiempo de un equipo de cómputo, por ejemplo, y ya ni siquiera son de estos de pantallas, ¿cómo se llama? Las pantallas de HD, alta definición, difícilmente la vas a poder vender, ¿no? Ya es totalmente un desecho. Entonces, pero normalmente cuando ya un activo fijo, valor en el libro ya no tiene, como no son tantos años de diferencia, todavía tienes un valor de rescate por ese bien, ¿sale? Bueno, ahora, tipo de depreciación y cómo se pueden calcular. Eh, Uno de ellos, por ejemplo, y aquí vamos a poner este caso, ¿no? Las empresas pueden elegir entre varios métodos para depreciar sus activos. Vamos a ver aquí, para demostrarlo usaremos el ejemplo de una empresa que compra un servidor informático de 50,000 con una vida útil estimada de 5 años y un valor residual de 5,000. Acuérdate, el valor residual o el valor de rescate es el que yo voy a recibir cuando ya pasen esos 5 años y yo lo pueda vender, ¿sale? Ya no lo voy a vender al mismo valor. Ese es el valor de rescate cuando, no sé, en algunas empresas, por ejemplo, o a mí, por ejemplo, ¿no? En la empresa en la que estoy, mi equipo de cómputo, después de la vida útil que tiene, nos lo venden a nosotros como si lo queremos comprar como colaborador. Ya no me lo venden al valor del bien, ¿no? Sino, por ejemplo, si vale, no sé, si vale 20,000 pesos el equipo de cómputo, me lo dejan a lo mejor en 1,000 pesos, ¿no? Y ese es el valor de rescate, que es a lo que se refiere aquí. Entonces, con este ejemplo, ¿sí? De un equipo de cómputo, ¿sale? Digo que un servidor informático, un equipo de 50,000 y con una vida útil de 5 años y un valor residual, es decir, el que yo voy a recibir cuando lo vendan después de los 5 años son 5,000. Si ocupamos el método de línea recta, este es el más sencillo y común. ¿Qué es lo que hace o cómo se maneja este método? Distribuyo el costo uniformemente a lo largo de la vida útil del activo. Con las cifras anteriores, ahorita de este ejemplo, podemos obtener lo siguiente. Fíjate, la depreciación total, ¿sí? ¿Cuál va a ser la depreciación total? Van a ser de 45,000 pesos. ¿Por qué no 50? Porque yo ya estoy estimando un valor residual de 5,000 pesos, un valor de rescate, ¿sí? Entonces, por eso es que mi depreciación total va a quedar en
45,000. ¿Cómo voy a saber cuál es mi depreciación anual? Porque esos 45,000 lo voy a dividir entre los 5 años de vida útil que va a tener este equipo. Por lo tanto, año con año voy a tener que irle descontando en libros 9,000 pesos del valor a este equipo de cómputo. ¿Sale? Ok, ahora, ¿cómo voy a saber cuál es la tasa de depreciación? Es del 20%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si dividimos un año entre 5 años me da 0,20, que eso si lo multiplicamos por 100 me va a dar el 20%. ¿Sale? Que esa es la tasa de depreciación que va a tener mi bien. ¿Sale? Hasta aquí no sé si tengas alguna duda. Ese es el más sencillo y el más común. Clara. Es el valor del valor de rescate o valor residual. La verdad es que ya la empresa define. Como te digo, en mi caso, ya normalmente lo tienen estipulado. Ya hasta sabemos como colaborador. Cada cierto tiempo nos renuevan el equipo de cómputo, la lab, y ya te dicen, a ver, tú tienes que avisar si la vas a comprar o no. Si la vas a comprar al colaborador, no la dejan a 1,000 pesos, ¿no? Entonces ya tú sabes en ese sentido y eso ya lo tienen definido que ese va a ser el valor de rescate. ¿Cuánto van a pedir por ese equipo? ¿Sale? Porque incluso si no lo compra el colaborador, no sé, la verdad ahí hay una forma de cómo, cómo los llegan a vender los equipos. Lo mismo pasa con los equipos de transporte, ¿no? Hay carros que son ejecutivos y cierto paso o se lo venden al colaborador o pueden ponerlo, creo que lo regresan y se tiene un valor, creo que en usados o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, al final tiene ya un valor de rescate muy identificado. Otro de los métodos es el saldo decreciente. El método saldo decreciente acelera la depreciación utilizando el porcentaje de línea recta. Por ejemplo, 20% en nuestro ejemplo anterior, que sería este, y aplicándolo al saldo restante. ¿Esto cómo se aplicaría? Ah, por ejemplo, eh, aquí en el año uno, ¿sí? Pues bueno, si son 50,000 pesos por el 20%, ¿sí? De esos 50,000 serían estos 10,000. Eh, para el siguiente año, ¿sale? Ya no voy a tomar valor de los 40,000, pero voy a aplicar la misma tasa. Para eso obtenemos la tasa de depreciación. Es el 20, igual en todos los años. Voy a irlo depreciando de esta forma. Ahora van a ser aquí 8,000 pesos. El 20% de 40,000 son 8,000. Entonces, si yo resto de estos 8,000 a los 40 que tenga, el siguiente año yo voy a declarar 32,000. ¿Sale? Por el 20%, ¿sí? Son 6,400. Eso se los voy a restar y así lo voy a ir acelerando en este caso el valor, ¿sí? En libros de mi bien. ¿Sale? A diferencia de que va a ser en este caso el total que ya quitando el valor de rescate, esos 45,000, ya iba a ser año con año los mismos 9,000 pesos que yo iba a ir descontando, ¿sí? Aquí en este caso no, aquí en este caso iba a ser de lo que yo ya deprecié de un año, le voy a seguir descontando el mismo valor o la tasa de depreciación año con año, ¿sale? No sé si ves ahí la diferencia, Clara. Aquí cada año lo que voy a ir descontando son esos 9,000 pesos. Aquí va a ser con base a lo que yo tenga año con año, quitándole siempre el 20%. ¿Dudas, Clara? ¿No? De todos modos, si ahorita no tienes duda, pero después cuando haces el ejercicio dices, a ver, oye, no me quedó claro, me puedes mandar un mensajito y ahí lo podemos ir conversando. ¿Sale? Ok. Bueno, tenemos también en este caso otro método que es el saldo doblemente decreciente. Este método duplica la tasa de saldo decreciente, ¿no? Es decir, teníamos en este ejemplo el 20%. Lo que hacemos es duplicarlo al 40.
Y entonces, ¿qué sucede? Lo estoy acelerando aún más el valor de mi bien. Bueno, más bien depreciándolo el valor de mi bien. Por ejemplo, si aquí, cuando yo contemplaba en el ejemplo anterior, eran 50,000 por el punto 20, que es lo que yo iba a descontar de mi valor en libros, aquí lo voy a hacer al doble, ya no al 20, sino al 40. Entonces, si yo le saco el 40% de 50,000, son 20,000 que voy a descontar para el siguiente año, y entonces me van a quedar ahora 30,000 del valor de mi bien. ¿Sale? De esos 30,000 sacó el 40, son 12 y va así sucesivamente. Pero lo que hice fue duplicarlo, es decir, todavía aún acelerar más el valor, disminuir el valor de mi bien. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengas alguna duda clara del tercero, ¿no? Ok, bueno. Tenemos otros dos, digo, yo ahorita por tiempo yo creo que no nos va a alcanzar para explicarlos todos, pero también tiene que ver con cómo vamos a ir acelerando la depreciación, ¿sale? Y que bueno, pues de alguna manera estos métodos que son más de acelerar, que rápidamente pierda su valor mi bien, es para cuando yo quiero renovar constantemente sobre todo si tienes tecnología. ¿Sale? Si tienes tecnología, lo que va a hacer es eso, estar renovando constantemente. Pero bueno, pues dependerá cada tipo de empresa cómo lo quiera manejar cualquiera de estos métodos, que es válido contablemente, ¿sale? Bueno, a ver, vamos a explicar rápidamente. Suma de dígitos de los años. Ese es el método SID, ¿sale? También acelera la depreciación, pero se calcula de forma diferente. Para un activo de 5 años, ¿qué es lo que se va a hacer? Sume los años. Uno, 2, 3, 4, 5. En total, si yo sumo todos estos, me va a dar 15. ¿Sale? Entonces, aquí lo único que haces es sumar los años de esta forma. Uno, 2, 3, 4, 5. Son 5 años, los sumas. ¿Sale? 5 más 4, 9, más 3 son 12, más 2, 14, más uno, 15. Luego utiliza estas fracciones para calcular el importe depreciable. ¿Sí? Eh, Aquí esto es importante porque de repente te digo, depende de cuál quieras aplicar. ¿Sí? Pero ¿cómo lo haríamos en este caso? Si aplicamos el igual del ejemplo anterior, donde decíamos, a ver, 45,000 es mi valor, como aquí le poníamos, la depreciación total que iba yo a ocupar, ¿sí? Quitando el valor de rescate, entonces lo voy a multiplicar por la parte de la fracción que corresponde, ¿sale? Por ejemplo, el primer año voy a multiplicar 45,000 por la fracción que tenga de 15 entre 15, ¿sí? Que es el total que me dio. El valor que me dé, ¿sí? En este caso son 15,000. Esos 15,000, ¿sale? Son los que yo voy a poder estar, pero aquí en este sentido lo que va a ir o de este total que yo tengo de valor a depreciar, lo único que va a cambiar para ir descontando estos montos, ¿sale? Cada año va a ser, si el primer año fue de los 5 años, entre 15 ese valor lo multiplico por 45. El siguiente año me quedan 4 años de vida útil, entre 15 lo multiplico por 45 y es lo que me va a dar y es lo que voy a ir descontando en libros. El tercer año, 3 entre 15 por 45,000, lo descuento de mi bien, ¿no? Del valor de mi bien. En el siguiente año, 2 entre 15 hasta llegar a 1 entre 15, ¿sale? Así sucesivamente. Este es un poquito más como revuelto, pero así es como funciona. No sé si tengas alguna duda clara, ¿no? Aquí en este caso tenemos el otro último que se llama, es el método por unidad de producción. Este método considera el uso, no el tiempo. Si se espera que el servidor procese 1 millón de cálculos durante su vida útil, podría obtenerse algo como esto. Por ejemplo, la depreciación por cálculo sería los 45,000 pesos que yo dije aquí,
quitando el valor residual, ¿no? La depreciación total son 45,000, lo del mi bien que voy a depreciar, ¿sí? Y entonces, si yo ya estoy estimando, ¿sí? Que se procesa 1 millón de cálculos durante su vida útil, entonces, ¿qué se hace? 45,000 entre 1 millón me da a 0,045. Si procesas 300,000 cálculos en el año uno, la depreciación sería de 13,000, 13,500, ¿no? Eso como lo tenemos de los 300,000 cálculos por 0,045, ¿sale? Entonces, eh, aquí va a depender, ¿no? A lo mejor digo, de este millón de cálculos que va a hacer durante todos los 5 años, el primer año son